Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Quiero compartir con ustedes en esta oportunidad una breve reflexión acerca de la fecha que estamos viviendo el día 2 de abril, que es el recordatorio de la gesta de Malvinas. En la Biblia, el Señor Jesús nos decía lo siguiente: ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que todas estas cosas sucedan. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá hambre, terremotos por todas partes. Jesús ya nos anticipó que iba a haber dificultades, que iba a haber guerras, que iba a haber terremotos y demás. Muchas veces escuchamos a personas que frente a una guerra dicen que ya es el fin del mundo. Pero el Señor Jesús dice que no es así, que sí iban a suceder muchas guerras hasta que esto sucediera. Ahora, ¿por qué la guerra? ¿De dónde surgen las guerras? Las guerras surgen, según nosotros lo vemos en el libro de Santiago, capítulo 4, por lo siguiente. El autor justamente de esta carta en la Biblia, el libro de Santiago, dice: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre los seres humanos? ¿De dónde surgen? ¿Por qué surgen? ¿Cuáles son las causas? Dice: ¿no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Allí está el principio de las guerras, el principio de todos los males está dentro del mismo ser humano. Dice: desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Esto lo dice la Biblia. Estoy leyendo la palabra de Dios. Allí Santiago dice claramente de dónde surgen las guerras y los conflictos. Surgen, dice, precisamente del interior del ser humano, donde están encerradas las pasiones. Allí los conflictos, las dificultades que se expresan en la vida real surgen en el corazón del hombre. Pero, ¿cuál sería en todo caso la solución frente a esta situación? Que el hombre produce tantas guerras como lo vemos aún en estos días, que la guerra produce destrucción, produce muerte, produce temor, produce terror, ¿sí? Realmente, y aún serios problemas económicos a muchos países. La guerra surge desde el mismo corazón del ser humano. Dice más adelante Santiago: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. La clave está justamente allí, en purificar los corazones, escuchar a Dios, acercarse a Dios, buscar más de Dios, buscar la verdad que está encerrada en la Biblia. Pero si no la abrimos para leerla, si no abrimos para estudiarla, si no abrimos la Biblia para memorizarla, seguirán gobernando nuestras vidas las pasiones escondidas en nuestro interior, que surgen muchas veces en momentos en que menos lo pensamos. Dice la Biblia: reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los levantará. La solución para la guerra está en el corazón del hombre, en el mismo ser humano. Es Él el que tiene que buscar de Dios. Es el ser humano el que tiene que buscar de hacer el bien y no el mal. Es el ser humano que tiene que dialogar y no arrebatar, no romper, no maldecir, no hacer lo malo, sino justamente buscar la paz. Como dice en otra parte de la Biblia: busca la paz y síguela. Debemos buscar la paz de Dios.
Dios dice en su palabra que Él nos ha ungido con autoridad para deshacer todo lo malo. O sea, en nosotros está la posibilidad de hacer el bien y no el mal. Pero generalmente el ser humano se inclina rápidamente a hacer el mal y no el bien. Pero gracias a Dios por tantos hombres y mujeres que en el mundo entero se esfuerzan por hacer el bien, por hacer la paz, por establecer la paz de Dios en primer lugar en el corazón del hombre. Allí está el secreto. El secreto está justamente ahí. ¿Por qué tantas familias están en guerra? ¿Por qué tantos hermanos están en guerra? ¿Por qué tantas personas están en guerra unos con otros? Justamente por este principio. Porque en su corazón no domina la paz de Dios, porque no toman en cuenta a Dios, porque no escuchan a Dios, no conocen la palabra de Dios. Es fundamental en este tiempo para pacificar nuestra vida, pacificar nuestra familia, pacificar un país. Es fundamental buscar a Dios, humillarse delante de Él y buscar su paz. Que Dios les bendiga y les ayude. Vale la pena buscar la paz de Dios. Amén.